Bienvenidos a #Formación Teológica. Saludos, hermanos y amigos, que el Señor los bendiga. La herramienta por excelencia para la vida cristiana es la Escritura. Podemos decir muchas cosas con respecto a ella. La Escritura es el fundamento de la vida de fe, es la guía para la conducta del creyente y es también aquella que nos muestra al mismo Señor Jesucristo, por el cual podemos llegar a ser salvos. Pero a pesar de la importancia que la Escritura tiene, es sorprendente cómo muchos de los creyentes en realidad no saben cómo interpretarla. Y a la hora de intentar hacerlo, muchas veces extraen de ella conclusiones que la Biblia no desea decir. Por lo tanto, es de gran importancia que el creyente sepa cómo interpretar la Biblia. Pretendo en este video explicar de manera sencilla algunas cosas que se deben tener en cuenta. No obstante, en unos videos posteriores me gustaría expresar algunos de los métodos más serios, más precisos, con los cuales podemos tener una buena interpretación de la Escritura. Así que comencemos con ello. Veamos cómo interpretar la Biblia. Al leer la Biblia debemos considerar que es Dios el autor de ella. Si bien es cierto, la Biblia es a su vez un producto humano y también un producto cultural, para su redacción fue Dios el que inspiró a los autores de ella. Él los iba guiando y Él iba poniendo en el interior de ellos lo que quería que fuera expresado en la Escritura. Por lo tanto, es un libro de corte espiritual y de procedencia divina. Para poder interpretarla, entonces, no se puede omitir la búsqueda de la guía de Dios. Y cuando vamos a leerla, entonces supone que oremos y le preguntemos al Señor: Señor, ¿qué quieres decir tú en tu Escritura? Guíame por medio de tu Espíritu Santo para que yo pueda comprender el mensaje que tú tienes para mí, el mensaje que quieres transmitirme. Para esto me gustaría que tomáramos en cuenta algunas consideraciones. Por ello quiero citar 1 Corintios capítulo 2, verso 14, que dice lo siguiente: Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no puede entenderlas, porque se han de discernir espiritualmente. Aquí quiero que notemos algo de gran trascendencia. Y si bien es cierto, la Escritura puede ser leída por todos, para poder llegar a captar y ser beneficiado por las bendiciones, el mensaje salvador, la dirección divina, es necesario que haya también una experiencia espiritual en ello. Es decir, que solo los que son espirituales pueden realmente nutrirse y aprovechar correctamente la Escritura. En el pasaje que hemos leído es notorio que Pablo hace una distinción. Dice, hay gente que no puede valorar la Escritura porque para ellos son cosas necias. Yo he sabido de muchos catedráticos universitarios que dicen atrocidades, como por ejemplo que la Biblia fue un invento de los norteamericanos. Una cátedra universitaria que diga eso, por Dios, no es más que una crítica con miras políticas muy sesgadas. Es evidentemente un producto oriental, medio oriental, de Israel. Por lo tanto, esta gente y muchos otros no valoran la Escritura en su verdadera posición. Cuando vamos a estudiar la Escritura, habrá de hacerse con un abordaje adecuado, pero para ello es necesario que la persona que la estudia venga bajo una correcta sumisión a Cristo, venga bajo una correcta sumisión a la guía del Espíritu Santo, y es más, es ideal que sea un discípulo de Jesucristo para poder llegar correctamente a la Escritura. No digo con esto que una persona natural no pudiera intuir gradualmente el buen mensaje de la Escritura. Sé también que he realizado lecturas de otros libros, etc., en los que es evidente que aún ateos o simplemente literatos pueden citar y comprender pasajes de la Escritura de manera adecuada. No obstante, para poder beneficiarse de este mensaje salvador, de este mensaje nutricional que la Escritura tiene, hay algo que está más allá, y es el grado de espiritualidad.
comienza por la obra del Espíritu en la persona, quien lo lleva a entregarse a Jesucristo como discípulo, y siendo discípulo de Cristo, tiene un nivel, un impulso, un auxilio adicional con el que puede tener un abordaje mucho más apropiado para la Escritura. Así que volvemos con el título de este inciso, y es que la Escritura debe leerse bajo la guía del Espíritu Santo. Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta cuando estudiamos la Biblia es que debe leerse de manera natural. Muchas personas, al entender que la Biblia es la palabra de Dios, suponen que en la Escritura debe haber un contenido subyacente, menos claro. Y por lo tanto, cuando leen el libro, especulan tratando de interpretar de manera mística cuál es el verdadero sentido de las palabras. Eso podría aplicarse, y con mucho cuidado, solo sobre ciertos segmentos de la Escritura que son manifiestamente simbólicos, como el libro de Apocalipsis, por ejemplo, o algunos libros de corte profético, visiones, etc. No obstante, ese método no puede aplicarse de manera transversal a toda la Escritura. La Escritura debe entenderse que es un libro redactado como cualquier otra literatura. Y ese cualquier, voy con cuidado, no estoy diciendo que sea un libro simple, un libro común o de baja calidad. No, me refiero a que la forma como llega a ser constituido es bajo un medio natural. Un escritor empieza a redactar lo que tiene preparado para transmitir bajo la guía de Dios en este caso. Así que la Biblia debe ser tenida como un libro natural, un libro que es producto, sí, de la obra de Dios y a la vez de la obra humana, y por lo tanto no se debe coger de manera aleatoria, sino que hay que cogerla tomando como método una lectura natural de principio a fin en cada uno de sus libros para poder captar el verdadero sentido. No recomiendo mucho ese método alegorizante, filosófico, donde se especula un poco de manera arbitraria y subjetiva, tratando de entender lo que un verso en realidad no estaba tratando de decir. Similar a lo que venimos diciendo, entro a una tercera consideración, y es que la Biblia debe leerse de manera ordenada. Explicaba un poco antes que hay personas que buscan simplemente versos de manera aleatoria. Eso es bastante delicado, porque uno puede sacar de contexto un verso e interpretarlo completamente diferente, sacar una conclusión completamente errada en todo caso. La Escritura, como decía, es un producto también natural. Por lo tanto, comienza en el inicio y termina en el final. Esto quiere decir que hay una redacción que va siguiendo una secuencia, un plan de acción. Y cuando uno coge simplemente de manera salpicada algunas porciones y trata de interpretarla, está omitiendo todo aquello que le da forma o contenido a esa expresión. Por lo tanto, hay una regla básica en la interpretación de la Escritura, que es que el texto debe leerse en su contexto, porque se podrá comprender mejor cuando venimos leyendo desde antes, de manera secuencial, el mensaje que este libro está transmitiendo. Por eso la recomendación básica es que cuando escojamos leer la Escritura, deberemos hacerlo teniendo en cuenta entonces el contexto más amplio, empezando desde la primera parte del libro, entendiendo hacia dónde va, qué nos cuenta, qué nos narra, cuál es el eje que está viniendo desde el inicio hacia el final del libro. Llegamos ahora a una cuarta consideración. Y aquí la recomendación es que para poder leer la Escritura debe utilizarse un método adecuado. Y acá me anticipo indicando que hay diferentes formas de abordar la Escritura. Esto es que vamos a tomar en cuenta algunos aspectos. Por ejemplo, de repente nos concentraremos en el aspecto literario. Otras veces podríamos concentrarnos en el aspecto geográfico del texto que estamos estudiando. Otras veces podríamos considerar de repente el aspecto biográfico, el aspecto social, el aspecto teológico, etc. Por lo tanto,
al tener que abordar la escritura desde varias aristas, cada una de esas aristas requerirá una metodología apropiada. Por lo tanto, no estoy tan de acuerdo con aquellas personas que dicen que leer la Biblia es sencillo. Puede leerse de manera sencilla, pero cuando queremos tener una comprensión profunda de la escritura, vamos encontrando ámbitos de mayor rigor, de mayor especialización. Hay que considerar elementos idiomáticos, hay que considerar elementos culturales, hay que considerar elementos temporales, hay que considerar elementos teológicos, etcétera, y etcétera. Por lo cual supone que el estudio de la escritura no debe ser simplista, sino debe ir creciendo uno en ella, creciendo en la interpretación, madurando poco a poco en una comprensión cada vez más amplia. En eso la Biblia es magnífica, porque al ser un libro tan vasto y ser un libro espiritual, tiene una abundancia de recursos que hace que sea inagotable la cantidad de trabajo que uno tiene que hacer para ir extrayendo esas perlas. Poco a poco me gustaría ir exponiendo métodos que les ayuden a poder extraer una mejor interpretación de la escritura. Sin embargo, hoy día simplemente quiero indicar de forma muy breve algunas cláusulas del método inductivo, muy rápido. El método inductivo es en realidad un método científico y esto permite estudiar la Biblia también. Y al ser el método inductivo compuesto de 3 elementos, observación, interpretación y aplicación, ahí tenemos las 3 pautas que podemos utilizar para la escritura. Por ejemplo, comenzamos con la observación. ¿Cómo observo? En primer lugar, cojo la escritura y empiezo a tratar de responder la pregunta: ¿qué es lo que dice? Parece algo muy simple, pero hay que distinguir qué es lo que dice de qué es lo que entiendo. Y acá me gusta utilizar el ejemplo del periodismo. No es lo mismo que yo observe un evento, un suceso, redacte y explique lo que sucedió, y otra cosa es que yo dé mi parecer de cómo fueron las cosas, lo que yo opino. Esto nos deja muy bien plantados para la observación en la escritura. Esto es, que cuando yo leo la Biblia voy a tomar nota, voy a ir clasificando qué está diciendo, no qué estoy entendiendo o qué supongo que quiere decir, no, sino simplemente qué está diciendo. Por ejemplo, notaré, si me habla de una guerra, por ejemplo, una observación podría ser dónde sucedió la guerra, otra podría ser quiénes eran los combatientes, puedo continuar, cuántos eran los combatientes, quién fue el victorioso, quién fue el perdedor. Y como ven, es simplemente tomar ordenadamente los datos que el pasaje me da y clasificarlos para poder comprenderlos. Mas no estoy haciendo gala de una interpretación del pasaje todavía. El punto número 2 en el método inductivo: la interpretación. Ahora sí, cuando hablo de la interpretación, tengo que tratar de responder a una pregunta clave, que es: ¿qué está tratando de decirme este pasaje? ¿Qué está tratando de decirme? ¿Por qué? Porque muchas de las redacciones de la escritura, por decir todas en realidad, cuando son redactadas están procurando persuadir al lector a determinada acción, sea creer, sea convertirse, sea perseverar, etcétera, y etcétera. Por lo tanto, cuando yo leo la escritura, deberé tener en cuenta qué es lo que el autor está tratando de decir. En el ejemplo anterior mencionaba una batalla, por ejemplo, y había observado que podrían haber personajes, habían cantidades, habían vencedores, habían perdedores. ¿Qué interpreto? Y usualmente, al interpretar la escritura, debo intentar identificar qué es lo que Dios está haciendo ahí. Y si hablamos de una guerra en la escritura, por lo general hay algunos mensajes que están subyacentes. 1. Dios aporta la victoria a su pueblo cuando es fiel. Número 2. Dios permite que su pueblo sea derrotado cuando es infiel. Entonces ahora ya estoy interpretando. ¿Ven? Estoy tratando de comprender el sentido de lo que el pasaje dice, teniendo en cuenta ciertos elementos, ciertos preconceptos que me ayudan a captar mejor el mensaje en esa porción.
en eso también quiero que tengamos un poco de cuidado, porque no se trata de interpretar de manera aleatoria nuevamente o especular de manera arbitraria. No, hay que leer y hay que tener cierto grado de conocimiento también. Para ello supone que tengamos algunas herramientas de estudio que pudieran aportar luz al pasaje que hayamos escogido. Así que algunos libros que podamos tener a la par. Hoy en día hay mucha literatura teológica que nos ayuda. Herramientas muy básicas que podrían ayudar. 1. Una Biblia de estudio. Busca en una librería cristiana una buena Biblia de estudio. Número 2. Un diccionario bíblico. Los diccionarios bíblicos pueden ser muy especializados, como también algunos más sencillos. Si tú recién estás comenzando en la fe, de repente convenga un diccionario bíblico más sencillo. Pero si ya tienes tiempo en la fe, hay diccionarios bastante eruditos a los que podemos ir, con los que podemos también ir desarrollando nuestro crecimiento espiritual. Entonces, punto 1, la observación. Punto 2, la interpretación. Y punto 3, la aplicación. Cuando hablamos de aplicar, quiero decirles lo siguiente. Nosotros podríamos hacer un estudio teórico, podríamos llegar a conclusiones, pero si estas conclusiones no producen una corrección en nuestra conducta, no fortalecen nuestra vida espiritual o no se llevan a la práctica de alguna manera, simplemente hemos aprendido, qué sé yo, conceptos, hemos enriquecido nuestro intelecto, mas no llegamos a lo que realmente la Escritura quiere hacer con nosotros. La aplicación consiste entonces en poder trasladar la comprensión que hemos tenido del pasaje a la vida práctica. Por ejemplo, en el caso de la guerra, observábamos los elementos que el pasaje describía. Comprendíamos que Dios auxilia a su pueblo en la obediencia y le castiga en la desobediencia. Y en tercer lugar, ¿cómo lo aplico a mi vida? Yo debo ser obediente a Dios. Debo ser precavido porque al no serlo, es muy probable que hayan consecuencias negativas para mi propia vida, ya que podría ser corregido en no actuar y podría ser de una manera severa en algunas ocasiones. Así que ahí hemos visto muy bien cómo interpretar la Escritura de una manera, ahora fugaz, ¿no? Observando, interpretando y buscando la aplicación práctica para nuestra vida. Concluyo entonces. Cuando hablamos de interpretar la Escritura, habrán varias cosas, varias consideraciones. 1. Nuestra espiritualidad. 2. Considerar que la Biblia es un libro humano, aunque inspirado por Dios. En tercer lugar, leerlo de manera ordenada. Y en cuarto lugar, aplicar una metodología científica, seria, que nos ayude a centrarnos en encontrar lo que el autor está tratando de decirnos, no lo que nosotros queremos entender o simplemente arbitrariamente entendamos. Así que observamos bien lo que el autor dice, interpretamos bien, con cuidado y con ayuda de algunas herramientas auxiliares, y en tercer lugar, llevamos una enseñanza extraída de dicho pasaje. Hermanos, el Señor los bendiga. Espero haber aportado con esto para una mejor interpretación de la Escritura. Y como les digo, a futuro, no muy lejano, voy a proponerles algunos estudios de cómo interpretar las Escrituras en un nivel un poco más avanzado. Dios los bendiga. Si consideras que estos temas fortalecen tu vida de fe, entonces apoya esta labor misionera. Suscríbete a nuestro canal, dale clic a la campanita, compártelos también con tus amistades. De esa manera, esta palabra puede llegar hasta los rincones de la tierra